Abraham. Yo me brinco directamente a la ley. Usted conoce la ley. Amén. La ley es una dispensación de tiempo que comienza en el momento en que Dios da los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Dios comienza a hablar y comienza a dar esos 10 mandamientos, comienza una dispensación de tiempo, un periodo de tiempo en el cual Dios va a tratar con la humanidad en particular de una manera específica. Desde ese momento de los 10 mandamientos comienza a pasar el tiempo de la ley, de la ley, de la ley, de la ley. Y la pregunta es, ¿hasta dónde llegó la ley? Hasta Cristo, pero ¿cuándo? Déjenme le pongo de esta manera. El Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento, ¿correcto? Pero están bajo la ley o bajo la gracia. La ley no se termina desde un punto de vista moral, pero se termina desde un punto de vista legal. Porque ya no tenemos que sacrificar corderos, ni guardar el sábado, ni traer panes sin levadura, ni descansar obligatoriamente en el día de reposo. Todas esas cosas obligatorias en el contexto de la ley. Ya no tiene que venir el hermano Juan y traer un cordero y llevarlo a Jerusalén y sacrificarlo en el nombre de esta congregación para el perdón de los pecados. Lo cual, las cuales cosas todas se hacen en el contexto de la ley. Pero ¿cuándo comienza la gracia? Díganme ustedes. ¿Quién es el principal actor de la gracia? No, él es el principal actor del final de la ley. ¿Quién es el principal actor de la gracia? Pablo. No. El Espíritu Santo. Ajá. ¿Quién es el principal actor de la gracia? Espíritu Santo. Ok, entonces la dispensación del Espíritu, ¿ok? Esa dispensación del Espíritu comienza ¿cuándo? En el nación de 60. En la resurrección. Pentecostés. Hechos. 2. Hechos 2. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Jerusalén, todos los santos de la tierra. Y empieza a hablar el texto de que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas y la manera de actuar de Dios volvió a cambiar. Vea que me refiero, aquí hay un cambio de la manera de actuar de Dios con respecto a la humanidad. Por eso la Biblia tiene que ser interpretada dispensacionalmente. ¿Ok? Por periodos específicos. ¿Cuándo acaba la gracia? Exacto. ¿Por qué? Acaba en el arrebatamiento. La pregunta es ¿por qué acaba en el arrebatamiento? ¿Qué es lo que determina el arrebatamiento? En el arrebatamiento, ¿qué va a pasar? Que se van a ir todos los ¿qué? ¿Me explico? Entonces, cuando estamos leyendo nosotros el libro de los jueces, tenemos que entender ¿dónde está? ¿Qué está haciendo Dios en ese momento? Por ejemplo, para comprender por qué tengo que pagar el diezmo, tengo que comprender si está bajo la ley y entonces no me corresponde, o si está antes de la ley, en otra dispensación de tiempo. Amén. ¿Me explico? Y yo tengo que interpretar esos pasajes basados en ese contexto. De ahí que encontremos gente que aparece de entre los muertos, como el profeta Samuel, y le dice al rey Saúl que se va a morir y también su hijo y desaparece. Y para determinar la vida de un profeta, para determinar si es profeta o no es profeta, la palabra misma nos dice que si la palabra del profeta se cumpliere. ¿Cierto o falso? Cierto. Si se cumple al 100%, entonces tema a ese profeta. Amén. La pregunta es si las palabras del profeta Samuel cuando vino de entre los muertos se presentó delante del rey Saúl se cumplieron al 100%. La respuesta es sí. Entonces no importando cómo vemos esas cosas, en realidad sí vino alguien de entre los muertos en ese tiempo. Dime. No entendí cómo puede ser invocado el espíritu de él para que venga y profetice la muerte sobre ellos. Si ya cuando una persona muere no puede volver. ¿En qué dispensación de tiempo? Es que pasó de alguna otra ocasión, algún otro muerto regresó. Claro que sí. Digo, ¿el espíritu de otro muerto regresó o no? Después, bueno. Piensen un poquito una cierta transfiguración. Había 2 muertos ahí. ¿Quién estaba? Con Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Moisés estaba vivo o muerto? ¿Y Elías estaba vivo o muerto? Vivo. Fue vivo. Pues decimos, pero no tenemos evidencia de ello. ¿Verdad? Decimos que no, que Elías están vivos, pero
Sí, y bueno, yo no tengo más que el hecho de que se lo llevó un carro de fuego, pero... Murió. ¿Sí El entiende? espíritu era Se real. quemó en los aires. Una cosa que le tengo que decir es que todo lo que la Biblia no dice, no lo suponga. Amén. Ponga, hermano, amén. No suponga nada. Porque cuando comenzamos a suponer es cuando comienzan las herejías. ¿Qué es una herejía? Agregar. Agregar algo que no está. ¿Y quitarlo qué tal? Es algo que va en contra de lo que ya está dicho, escrito. Ok. Una herejía, básicamente, en esencia, es que yo iba derecho y se torció mi discurso. Eso es una herejía. Ahora, una herejía es corregible. ¿Sabían ustedes eso? Porque si yo me estoy equivocando y estoy diciendo algo grave, y viene el pastor Juan y me dice, ¿qué pasó? Y me explica, y yo digo, chance, sí, es verdad, ¿verdad? Tiene razón. Pero yo lo que quiero es que entendamos que la interpretación tiene que partir de lo que tengo, no de lo que supongo. Tampoco puede partir de mi cultura. ¿Cuántos países hay aquí representados? Mucho. Muchos, ¿ok? Ahora, tú vienes de las islas del Caribe, ¿sí? Amén. ¿Quién más viene de las islas del Caribe? ¿Nadie? Sí, ok, ¿quién más viene de Cuba por ahí? O algo así, nadie por ahí. Ok. Ciertos países, como Brasil, como las islas del Caribe, con toda la santería y todas esas cosas, en Colombia, pero no tienes idea. Sí, en mi país es grande. No tienes idea. En lo que es en las islas del Caribe, lo que es Brasil, muchos países africanos, no sabemos ni lo que estamos diciendo. Y muchas veces nuestra interpretación del texto parte no de lo que entendemos del texto, sino de lo que nuestra cultura nos platica. A veces nuestra interpretación del texto parte de lo que nuestro pastor de 1912, que nunca fue a la escuela bíblica y que tenía un corazón muy sincero, dijo. Hay un concepto esencial. Primera verdad aprendida, primera verdad aplicada. ¿Se entiende ese concepto? Lo que le digo a su mamá es lo que cuenta. ¿No? ¿Cuántas veces dice usted? Como mi mamá me dijo. ¿O cuántas veces dice así lo hacía mi mamá? O partimos de la esencia de la primera verdad aprendida, de la primera verdad aplicada. Saque usted a un bautista de alabar al Señor así. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio el número de los reyes. Sáquelo de ahí. Primera verdad aprendida, primera verdad aplicada. Entendiendo un poquito las dispensaciones, dígame usted en dónde se encuentran los jueces Samuel. Saúl y David. Le dije cuándo empezaba y cuándo acababan las dispensaciones. ¿Sí me ¿Qué entendió, dispensación verdad? se encuentra Samuel, Saúl y David? ¿En qué dispensación están? La dispensación de la ley. Están en la dispensación de la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada a Moisés. ¿Y Moisés fue cuántos años antes? Okay. ¿En qué año podemos situar nosotros al rey David? Él es una referencia muy importante. ¿En qué año vivió David con respecto a nosotros el día de hoy? ¿Hace cuántos años estaba David vivo? En el año 1000 antes de Cristo. Entonces usted puede ubicar que el rey David estaba vivo hace cuántos años? Hace 3000 años. Hace 3000 años. ¿Hace cuánto tiempo más o menos estaba vivo Saúl? 3200 años. No, 3050, 3000. Sí, porque Fue David era joven y Saúl era viejo, digamos 100 añitos, 50 añitos, ¿no? Digamos en el año 3050 antes de Cristo. ¿Cuándo estaba vivo el profeta Samuel? Es que él era más... ¡Oh, no! 4000 años. Vivían ya, en esa época ya vivían más o menos 100 añitos, papá. 3060. 3060, 3000, 3100. 3100 tal vez nació, ¿ok? ¿Y su mamá se llamaba cómo? ¿No, qué pasó? ¿De quién era hijo el profeta Samuel? De Ana y de
El El Cana. El Cana.